En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, ¿cómo están? Asumimos a partir de este momento pues una nueva agenda informativa, en esta ocasión la del día lunes 10 de octubre, marcada fundamentalmente para nuestro país por una lamentable y triste circunstancia, una tragedia que surge por las lluvias, por una vaguada que lastimó severamente pues a las tejerías, población del estado Miranda. Y ya comenzaremos a entrar en los detalles también, por supuesto, como siempre, en la agenda de trabajo y dentro del inventario que siempre preparamos para todos ustedes. Hay otras notas que destacan y que despuntan en este nuevo amanecer y en esta nueva semana que estamos iniciando en el día de hoy. Bueno, comencemos con lo de las tejerías. Terribles circunstancias se vivió desde el sábado. Una lluvia, pues, muy particular que afectó no a todo el territorio venezolano, sino que se concentró en ciertas poblaciones del estado Miranda, del estado Aragua, también en el estado Guárico, en fin, y algunas otras regiones. No fue como los de la semana pasada que arroparon a todo el territorio nacional. En esta ocasión, la población de las tejerías pues, fue afectada tremendamente. Se registró entonces un deslave sobre esta importante zona, que además es un referente industrial para la región central del país. Lamentablemente, el saldo hasta ahora es terrible, es el saldo que manejan las autoridades. Pudiera elevarse, tristemente hay que decirlo, pudiera elevarse, porque hasta ahora hay 25 personas fallecidas y 52 desaparecidas. Desde el primer momento pues hubo la movilización primero de los pobladores en medio de aquella tragedia y aquel drama que vivían. Luego asomaron las autoridades, aparecieron allí, aparecieron, bueno, las máquinas, aparecieron representantes del gobierno, vino la movilización y la búsqueda. Primero, pues, encontrar cadáveres. Y luego la búsqueda de los desaparecidos, donde se incluyen pues algunos niños. Es de verdad una auténtica tragedia. A esta hora seguramente vamos a tener información adicional en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Ya comenzaron pues los centros de acopio a funcionar en el estadio de Maracay, la sede del equipo de béisbol Los Tigres de Aragua. También, al parecer, en el estadio universitario, sede también de equipos del béisbol profesional venezolano, se están concentrando pues las ayudas, en este caso los envíos de personas que por voluntad propia, por iniciativa, están haciendo donaciones. Importante. La destrucción, como se habrá visto a través de redes sociales y también con el reporte de diferentes medios de comunicación social, es cuantiosa, no se puede medir claramente cuándo o cuánto pueden ser las pérdidas materiales. Bueno, plantas industriales fueron afectadas, pero fundamentalmente también las casas de los residentes, bueno, comercios quedaron totalmente pues cubiertos por el lodo, las piedras, los grandes árboles, los carros, los automóviles pues destruidos, arrastrados por la fuerza de las aguas. Fue una lluvia tremenda, para muchos inimaginable. En anteriores ocasiones había habido situaciones o habían ocurrido situaciones que generaban temor y miedo. Incluso se habla de un informe de hace una década donde se advertían las condiciones de la quebrada de los Patos, que fue la que se desbordó por la fuerza de las lluvias, pero con las consecuencias, y algunos hacían visualización de lo que podía ocurrir si se desbordaba, como en efecto, desde aquel supuesto informe del año 2010, se desbordó. Y miren las consecuencias, ¿no? Están trabajando voluntarios, por supuesto, se están trabajando las autoridades con la maquinaria, los vecinos, los habitantes de las tejerías. El horror, el impacto, es desgarrador el testimonio, tantas cosas que han pasado en las últimas 48 horas a partir del sábado por esa terrible tragedia que tiene este saldo que desgraciadamente parece que se puede elevar. Solidaridad, como siempre, cuando surgen situaciones y han ocurrido en el pasado desgracias como estas.
está allí presente esa solidaridad, ese apoyo, ese respaldo. Factores internacionales se pronunciaron. La Organización de Naciones Unidas ofreció su ayuda. Países de la Unión Europea como Francia, como los Países Bajos y otros han ofrecido también su respaldo y su ayuda si allí si se les solicitara. En fin, estamos a la espera de mayor información que va nutriendo pues este evento lamentable que se registró. Decía que estuvieron de visita miembros del gabinete, estuvo la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, integrantes del gabinete en el día de ayer, movilización también pues de funcionarios del Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil y las Fuerzas Armadas también se hicieron presentes para la tarea terrible de la remoción de los escombros. Es que aquello ha sido y fue realmente brutal, si podemos buscar alguna otra calificación en ese sentido. Y lamentablemente tratar de encontrar a las personas desaparecidas. Y si hay algunas otras personas que pues pudieran aparecer pues tristemente muertas. Hay que estar muy pendientes, hay que solicitar, hay que definir bien qué es lo que se necesita. Me imagino que serán frazadas, medicinas, en fin, pero yo creo que las autoridades pueden orientarnos en ese sentido para aquellas personas que por voluntad propia llevan pues algún tipo de apoyo que sea realmente algo que se necesite, porque a veces en estas situaciones de coyuntura o de emergencia la gente envía cualquier cosa y entonces esto pues trae como consecuencia que hay cosas que son absolutamente inútiles, que no tienen sentido para una contingencia como la que se presentó en el día sábado, este fin de semana, y que ha continuado a lo largo del domingo en el día de hoy, con un trabajo que se hace pesado, donde todavía las lluvias se supone que van a seguir, ojalá no sea en esa zona, pero esta vaguada afectó tremendamente luego del cruce por el territorio venezolano, de la onda tropical, luego de depresión tropical, en fin. Así que es muy importante mantener el seguimiento en este sentido y nosotros pues invitamos a todas aquellas personas que quieran colaborar y que quieran llevar donaciones, pero que sean útiles. Por ello, insisto y remarco, importante la orientación oficial, qué es lo que verdaderamente se necesita. No es enviar cualquier cosa, comida, así será. Imagínense la tragedia para las personas que allí viven. Cuando ayer y anoche mismo se recogían más testimonios, la gente lo perdió, mucha gente lo perdió todo, definitivamente. Su casa, todo, gente, bueno, con comercios en la zona, todo. Bueno, hasta una planta industrial de ensamblaje de vehículos también fue gravemente afectada. Así que bueno, estén pendientes porque a lo largo de la programación estaremos, y de esta primera emisión, estaremos ofreciendo información adicional, agregados a lo que va surgiendo en el recorrido. Fue tremenda la vaguada, bueno, que se transformó sencillamente en este triste episodio. Bueno, seguimos con otras informaciones, amigos, que destacan en la agenda del día de hoy. Una información política, ¿no? Este domingo dio a conocer la plataforma unitaria el reglamento, anunció que había aprobado el reglamento que va a llevar posteriormente, a través de una comisión que se va a nombrar de notables, va a llevar todo el proceso para la escogencia de un candidato presidencial unitario. No se conocen mayores detalles, hay que definir algunas cosas, aun cuando parece que hay la tendencia que se marque claramente que el Consejo Nacional Electoral debe dar por lo menos el apoyo técnico. Se habla para esto de la posibilidad de la participación de las personas que están fuera del país vía online, no registradas necesariamente en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, eso tendrían que definirlo mejor, cómo se va a hacer. Pero parece que se sumarían votos del exterior a través, repito, de correos electrónicos o las vías que ofrece el Internet. Pero todavía es muy prematuro tener las precisiones del caso. Esto le permitirá a los opositores, entonces, decía, escoger una candidatura unitaria hacia el año 2023 que, bueno, competirá con Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección por el oficialismo. La semana pasada, por cierto, se armó pues un jaleo porque Maduro había asomado en un acto de su partido
que incluso las propias elecciones del 2024 pudieran adelantarse. Digo, en el 2024 o en cualquier momento, si es antes también, ya se declaraba ganador con mucha confianza de que obtendría un triunfo. Bueno, cosas de la política, ¿no? Bueno, eso levantó, por supuesto, todo un debate abierto que transcurrió desde luego a través de las redes sociales, diciendo que ya había anunciado y dado instrucciones para que las elecciones se realizaran aún antes del 2024. No hay nada oficial en ese sentido, pero bueno, pone en alerta a muchos y bueno, ya veremos cómo se va a desenvolver esta dinámica. Otra información importante, definitivamente ya está colocada la estatua original de Alejandro Colina de María Leonce en el estado Yaracuy. Ayer hubo un acto donde estuvieron los ministros de la Cultura y el de Comunicación e Información, pues dando detalles de la colocación sobre un pedestal de esta estatua, que se armó un revuelo la semana pasada porque había desaparecido de las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela, protegida por el Instituto de Patrimonio Cultural, pero estatua que pertenecía a la UCB. Bueno, protestas, en fin, surgieron de parte de autoridades de la máxima casa de estudios, pero lo cierto es que la estatua ya remozada, en fin, fue llevada al estado Yaracuy y fue colocada en un acto que se formalizó en el día de ayer. Bueno, vamos con notas internacionales, hay varias. La situación de Ucrania, lo que ocurrió el fin de semana, la explosión de un camión que destruyó parcialmente un puente que era emblemático para el gobierno ruso en la península de Crimea, que había sido ocupada, aun cuando es territorio ucraniano desde el año 2014 por Rusia. Recuerdan que eso armó un tremendo escándalo internacional, bueno, como también la ocupación de territorios recientemente por la guerra. Lo cierto es que hubo una explosión que lo destruyó parcialmente. Ayer Putin calificó esto como un acto terrorista. La respuesta, al parecer, fue sobre ciertas áreas que no domina todavía el ejército ruso de Zaporilla. La respuesta fue el bombardeo misilístico, la destrucción de hogares de civiles y la muerte, desgraciadamente, de más de 20 personas, más de una treintena de heridos, muchísimo más. Y entre los muertos, desgraciadamente, otra vez aparecen los niños. Esa es la respuesta. Bueno, acusó el gobierno de Moscú a la inteligencia de Kiev, al gobierno ucraniano, de ser responsable de este, repito, acto terrorista. Vendrán peores cosas. Bueno, esta madrugada, hora de Venezuela, otro horario, hora de Ucrania, llegan informaciones de algunas explosiones sin definirse todavía, o a lo mejor a esta hora ya tendremos alguna información en ese sentido, algunas explosiones en la capital de Ucrania. Tal vez por bombardeos o por lanzamiento de misiles, otra vez por algún tipo de colocación de artefactos explosivos, así que muy pendientes. Bueno, desde México nos llega la siguiente información. 110 jóvenes de una escuela fueron llevados al hospital intoxicados. ¿Por qué? Imagínense la maldad. Tomaron agua servida, supuestamente potable, mezclada con cocaína. Bueno, la mayoría se vio en situación difícil, hay algunos que estuvieron en situación crítica. Bueno, se abre la investigación, cómo es posible que hayan podido tomar agua con una mezcla de cocaína y se generó la intoxicación. Fueron 110 en este caso. Más de la nota internacional, bueno, el huracán Julia castigó el norte de Colombia, castiga la isla de San Andrés. Ayer el presidente Gustavo Petro estuvo de visita en esta bonita isla del Caribe colombiano, y castiga también el huracán Julia, cuando dicen que se ha convertido en tormenta tropical al tocar el territorio de Nicaragua, pero castigó severamente con daños apreciables y cuantiosos a ese país. Ya tendremos en algún momento el saldo de las autoridades. Bueno, vamos con deportes. En deportes tenemos que los juegos de Grandes Ligas para definir el comodín, en algunos casos ya se definieron. Por ejemplo, San Diego será el comodín y chocará contra los Dodgers de Los Ángeles en el proceso divisional de la Liga Nacional. También pues en la Liga Americana de lo suyo, y hay un grupo de venezolanos que compartirá estos juegos de playoff, y luego veremos todo este proceso que transmitirá Televen, por cierto, hasta que se llegue finalmente a la Serie Mundial. Importantísimo. En cuanto al fútbol, el Barcelona
Le costó, pero le ganó ayer al Celta de Vigo en la Liga Española. Queda empatado en la punta con el Real Madrid, que había ganado el día anterior, el sábado, al Getafe. También algunos otros partidos de diferentes ligas, de la liga italiana gana el Inter, gana el Milan, pierde la Juventus. En Italia, en Inglaterra, la Liga Premier, la Premier League, bueno, el Manchester y Haaland siguen haciendo de las suyas, el Arsenal gana y se mantiene en la punta, el Manchester United de Cristiano Ronaldo gana su partido también, pero está bastante alejado de los puestos prominentes. Así que bueno, son algunas informaciones que también ofreceremos en el segmento deportivo. Complementamos todo esto con los titulares sobre trabajos que han realizado pues, los integrantes del equipo del noticiero de Televen. Vamos a comenzar con el tema del costo de la vida. Hoy conoceremos cómo ha aumentado la demanda de varias especies de pescado debido al alto costo de la carne. Esto es de nunca parar. Vamos al estado Anzoátegui. La malnutrición infantil mantiene en alerta a los médicos de esa entidad. Un reportaje especial de nuestro corresponsal Jesús Albino nos hablará de las causas de la hipertensión y la diabetes en los niños. Bueno, ¿cuánto cuesta entretenerse en Caracas? Una buena pregunta, ¿verdad? Nuestro compañero Manuel da Silva nos hablará sobre las limitaciones de los capitalinos ante los altos precios. Vamos al tema internacional, porque el secretario general de la OEA, Luis Almagro, está bajo investigación. Bueno, ahondaremos en este tema más adelante. En el espacio de la entrevista nos estará acompañando Jorge Roig, expresidente de Fede Cámaras. Y al cerrar tenemos información de arte y espectáculos. La actriz Lindsay Lohan estrena una nueva película en Netflix. Buenos amigas y amigos, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter, usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos los titulares, siempre los titulares, nacionales en principio, la prensa regional también, el recorrido por las corresponsalías, prensa internacional, las informaciones que estamos muy pendientes de lo nacional y lo internacional, la información del tiempo, atención con esto, y también tenemos lo que ustedes nos envían por vía de las redes sociales, así que de inmediato van a compartir con Gaudí y Harley. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, caballeros, buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este lunes, 10 de octubre de 2022, un inicio de semana muy triste para todo el país, dado este gran deslave que lamentablemente ocurrió en Las Tejerías, Estado Aragua, este fin de semana. La cifra más actualizada de las autoridades son 25 fallecidos de momento, casi 50 desaparecidos. Harley, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Hola, muy buenos días, Gaudí. Triste y de luto, ¿no? Como gran parte de la población venezolana, no solamente en el estado Aragua se registraron, pues, se registró esta situación irregular respecto a las lluvias. El estado Zulia también resultó afectado, incluso muy cerca acá de donde estamos, en el municipio Baruta, específicamente en Hoyo de la Puerta. Según la información dada por el alcalde el día de ayer, una mujer de 8 meses de embarazo quedó tapiada luego de que su vivienda se derrumbara, también producto de las lluvias. Sí, sin duda, pues el foco informativo, aunque está en Las Tejerías, también hay otras zonas del país que vamos a estar monitoreando, porque también se han visto afectadas con este tema de las lluvias, como por ejemplo Zulia, ya lo decías acá muy cerca de nosotros, el municipio Baruta. En varias zonas del país han sufrido estos estragos de las lluvias y permanecen alertas pues ante la situación del clima en las próximas horas. Así es, en Las Tejerías llamaba poderosamente la atención un audio que se hizo viral el día de ayer, y era una señora que narraba cómo se despidió de su madre en 3 llamadas telefónicas. La primera, la señora le decía: está lloviendo muy fuerte, no podemos ni siquiera abrir la puerta porque está bajando el río, están bajando desechos. En la segunda, la señora le decía: necesito que me vengan a buscar, necesito que me ayuden. Y en la tercera, ella le decía: estoy montada arriba de la cocina. Sí. No puedo hacer nada, el agua está subiendo, tengo miedo. Y de allí
pues ya no se supo más de la señora y está dentro de la lista de las que están siendo buscadas ahorita. Sí, muy dramática esta situación que se vivió allí en Las Tejerías, bueno, que se vive porque una zona realmente afectada, desolación, lo que allí quedó en Las Tejerías, están abocados los cuerpos de seguridad, todas las autoridades allí, también los ciudadanos se han organizado, como ya lo decía Carlos, pues para estos centros de acopio, para ayuda a las personas afectadas, importante, alimentos que puedan conservarse, también cobijas, ropa y calzado en buen estado, todo eso es importante y esperaremos más coordenadas de parte de las autoridades que otros elementos hacen falta para ayudar a los más afectados. El venezolano ha demostrado en situaciones tan difíciles como la de Vargas en 1999, como esta que está viviendo ahorita el país, que tiene un gran corazón y seguramente va a haber mucha ayuda para las personas afectadas ahí en Las Tejerías. Así es, Gaudí, señores televidentes, nosotros estamos desplegados justamente en el estado de Aragua para hacerle seguimiento a esta situación. Es por eso que de inmediato vamos a establecer contacto con nuestro compañero Sandino Ignacio Yaguare. Muy buenos días. ¿En qué parte te encuentras, Sandino? Adelante. Nos encontramos en la calle Pinto Salinas, acá en Tejerías, una de las más afectadas por lo que fue el desbordamiento de la quebrada Los Patos. Nosotros vamos a conversar con uno de los vecinos quien se encuentra acá. ¿Qué nos puede decir? Me dice su nombre por acá. ¿A qué hora ocurrió esto? Mi nombre es William Jesús Barazarte y en realidad, bueno, yo tengo aquí 32 años viviendo aquí en este municipio, un municipio sabroso, un municipio bien sabroso para vivir, pero en realidad, verdad que bueno, no esperábamos esto. Según algunos vecinos ya dicen que hace 71 años sucedió la misma desgracia, pues prácticamente. En cuanto a, me comentaba que habían incluso personas acá en esta misma calle desaparecidas y otras fallecidas ya. Hay personas sepultadas por aquí todavía que no se han podido encontrar porque bueno, estamos en la limpieza, como mandó el gobierno regional, a la limpieza conjuntamente en todas estas casas que fueron destruidas, pues. Y bueno, pues, buscando los cadáveres también, pues. Bueno, escuchaban parte de las declaraciones de uno de los vecinos acá en la calle Pinto Salinas de Tejerías, donde nos encontramos en este momento, un día o unas horas después de lo que fue el desbordamiento de la quebrada Los Patos. Con esta información nosotros retornamos el contacto a los estudios en Caracas. Agradecemos a Sandino Ignacio Yaguare por este reporte desde Las Tejerías. Allí está el foco informativo en esta mañana, como lo decíamos, pero el estado Zulia también se ha visto afectado por las fuertes precipitaciones de las últimas horas. Varias familias han perdido sus hogares y algunos municipios se han quedado sin servicio eléctrico. Y precisamente nosotros vamos a establecer un contacto telefónico con nuestro corresponsal en la entidad, Lenín Danieri, para que nos brinde más detalles de la situación sobre las lluvias en esa región. Buenos días, Lenín. Adelante. Hola Harley, hola Gaudí, saludos, buenos días. Bueno, acá en el Zulia todavía pasando los efectos de las fuertes precipitaciones. De hecho, aún hay sectores donde la estabilidad eléctrica no termina de llegar. Estamos hablando de zonas que acumulan más de 12 horas sin fluido eléctrico a consecuencia de las fuertes lluvias. De hecho, en las últimas 48 horas las precipitaciones han sido bastante fuertes y han prácticamente inundado a 5 municipios, Maracaibo y sobre todo los municipios que están en la costa del lago, específicamente en la costa oriental del lago. Allí se han presentado problemas en Cabimas, en el municipio de Baral, específicamente en la población de Ceuta, donde se derrumbaron inclusive varios palafitos. Autoridades municipales están solicitando ayuda debido a que se ven imposibilitadas en algunos casos de poder hacer y solucionar los problemas que se están registrando. El mayor de los problemas que tenemos acá en el Zulia es en el sur del lago. Y es que las inundaciones allá ya llevan varios meses y mientras no se draguen los ríos y no se fortalezcan no se fortalezcan los muros que mantienen a los ríos en los cauces, el río Zulia, el río Chama, mientras eso no ocurra, lamentablemente las inundaciones van a continuar generando problemas allá en la zona sur del lago. Esta es la información que les tengo a esta hora desde acá, desde la ciudad de Maracaibo, y con ella devolvemos el contacto a Caracas. Saludos, buenos días.
Bien, agradecemos a Lenín Danieri por este reporte que nos ofrecía desde el estado Zulia con estas afectaciones que han dejado allí estas precipitaciones. También hay que recordar que el gobierno nacional decretó estado de emergencia, también de catástrofe natural allí en Las Tejerías y se declararon 3 días de duelo nacional. Señores televidentes, es importante también decirles que hay varios centros de acopio para aquellas personas que desean hacer esa donación, aportar un granito de arena para nuestros hermanos de Las Tejerías. Uno de ellos, acá en Caracas, el Estadio de los Leones del Caracas, también el Estadio de los Tigres de Aragua fue habilitado en Aragua, sí. Para esto, justamente en Los Teques, el Colegio Nacional de Periodistas también habilitó un centro de acopio y según información que tenemos acá, ONU Venezuela enviará ayuda humanitaria a la zona de catástrofe por las lluvias. Así es, también hay que compartir con ustedes la información sobre las clases, porque mucha expectativa si hay o no hay clase en el territorio nacional. Anoche el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, aclaraba esta situación en un tuit, decía que sí va a haber actividades escolares en todo el país, por supuesto en la zona afectada por esta tragedia no, pero en el resto del país sí, que hace un llamado a los representantes para que estén muy atentos a la situación de las lluvias, pero que por supuesto las actividades educativas van a continuar de momento en el país. Miren, vamos a leer de forma textual lo siguiente. Este es el decreto mediante el cual se declara zona de desastre y catástrofe natural la población de Las Tejerías, municipio Santos Michelena del estado Aragua, y se declaran 3 días de duelo nacional. Justamente en solidaridad y condolencias por las lamentables pérdidas humanas ocasionadas por el desastre y catástrofe natural ocurridas en Tejerías. Sí, este decreto se hizo público el día de ayer, fue anunciado por el presidente de la República que pues se declaraban estos días de duelo nacional, también esta zona de desastre y catástrofe natural a Las Tejerías. Y por supuesto que todas las autoridades van a estar allí atendiendo la situación, ofreciendo ayuda a las personas afectadas por este lamentable deslave ocurrido el fin de semana. Gaudí, señores televidentes, vamos a avanzar en la primera emisión del noticiero. Están listas nuestras portadas de los diarios de circulación nacional. De inmediato. Arrancamos este recorrido informativo con la portada del diario 2001. Ellos titulan lo siguiente: inauguran plaza con la escultura de María Leonza en Yaracuy. El gobierno pues inauguró este domingo en Yaracuy una plaza en la que ha sido instalada la escultura de María Leonza, misma que fue sustraída la semana pasada de la Universidad Central de Venezuela. En la inauguración estuvo el ministro de Cultura Ernesto Villegas y también el ministro de Comunicación e Información Freddy Ñáñez. Hay otro titular que destaca el diario 2001, aprendido tras abusar sexualmente de su vecina por 3 años. Los funcionarios del 6CPC realizaban una actividad de prevención integral del delito en un colegio de la entidad cuando la víctima se acercó a uno de los presentes y le informó que su vecino, Antonio María Guerra Romero, de 50 años, hacía cosas indebidas en su contra. El director del 6CPC, Douglas Rico, indicó que de inmediato se activó el protocolo correspondiente para atender el caso. Veamos ahora qué trae la portada digital del Universal para este día. Ellos destacan el tema de las precipitaciones en el país. Lluvias dejan incomunicados habitantes de Chichiriviche. Es el titular principal. Dice: habitantes de Chichiriviche de la Costa, en el estado de La Guaira, quedaron incomunicados tras el derrumbe de la carretera a causa de las recientes lluvias. Las continuas precipitaciones causaron el incremento del caudal del río, que arrastró a su paso gran cantidad de sedimentos y desechos, colapsando las calles y adyacencias. También reportaron que un árbol cayó en medio de la carretera y además se encuentran sin energía eléctrica. Dice más abajo que autoridades activaron los planes de mitigación de riesgo y prevención. También destaca el Universal esta información que ya comentábamos al inicio. Una embarazada falleció tras desplomarse una vivienda en Baruta. Autoridades informaron que el hecho ocurrió en el sector La Unión de Hoyo de la Puerta. Dice la nota que una mujer embarazada perdió la vida tras colapsar una vivienda en el municipio de Baruta, informó este sábado el alcalde de Darwin González.
Lo que sigue es una cita textual para el alcalde González, abro comillas: lamento informarles que debido al colapso de una vivienda en el sector La Unión, en la calle El Milagro de Hoyo de la Puerta, fallece una ciudadana en estado de gestación. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y allegados, cierro comillas. Seguimos revisando la prensa de circulación nacional. Vemos que nos trae la portada digital de El Nacional. Ellos titulan: detuvieron a 5 venezolanos acusados de extorsionar a migrantes para transitar por el Darién. De acuerdo con lo señalado por las autoridades fronterizas, 6 migrantes acusaron a los sujetos luego de que les cobraran bajo amenaza para brindarles, entre comillas, seguridad y permiso para circular por la ruta, cierro comillas. Hay otro titular que destaca el diario El Nacional: un venezolano muerto y otro herido en un asalto en Honduras. El fallecido y el herido de gravedad, al parecer hermanos, fueron encontrados por vecinos en la comunidad del municipio El Triunfo, departamento de Choluteca, quienes avisaron a la Policía Nacional lo que estaba sucediendo. Bien, ahora compartimos con ustedes la portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos, por supuesto, abren con este tema de las tejerías. El titular: vaguada causa tragedia en tejerías. Hasta ayer estaban confirmadas 25 personas fallecidas y 52 desaparecidas, dice el sumario. El presidente Nicolás Maduro decretó las tejerías como zona de tragedia y dictó 3 días de duelo nacional. Más de 1.200 funcionarios civiles y militares trabajan en labores de búsqueda y rescate. Las lluvias también dejaron importantes afectaciones en Zulia, Miranda, Caracas y La Guaira. Tienen una fotografía que describe el escenario lamentable que se vive en tejerías y dice gobierno en el sitio. La vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezó la inspección de las zonas afectadas por la vaguada en las tejerías, Estado Aragua. El ministro de Relaciones Interiores, dice Remigio Ceballos, informó que fue activado el Centro de Control y Coordinación de Emergencias y Desastres, así como el Sistema de Gestión de Riesgo. En otros temas, destaca Últimas Noticias, que tiene que ver con las elecciones. Iris Varela, 2 puntos. Confiamos en el tino del presidente Maduro. La dirigente dijo que el jefe de Estado evalúa lo que más le conviene al país y que el chavismo está listo para medirse en cualquier momento. Más abajo, PSUV juramentó a líderes de base en Anzoátegui. En otros temas, destaca Últimas Noticias, Yaracuy inauguran Plaza María Leonza en Quiballo. Mascotas realizaron caminata en el Parque Bolívar. Tienen una fotografía allí pequeña y dice Nevada en Pico el Águila. Ayer, al cumplirse 464 años de la fundación de la ciudad de Mérida, las montañas del Páramo amanecieron cubiertas de nieve. En el tema internacional, Julia bajó a tormenta al llegar a Nicaragua, alerta en el Caribe, el antetítulo. Otro tema que tiene que ver también con el ámbito internacional: Ucrania tras atentado terrorista en Crimea. Dice el antetítulo: guerra. ¿Qué nos trae la portada de Meridiano para este lunes 10 de octubre? Ellos comienzan titulando información de hipismo: trago amargo en final de foto. Esto haciendo referencia al clásico Virgilio Decán que se realizó este fin de semana. Otro titular que destaca Meridiano: béisbol. Abren sus recintos para recibir donativos y ayuda a los afectados por lluvias, Leones y Tigres solidarios. Otro titular que destaca Meridiano: Padres derrota a Mets y se mete en la serie divisional de la Liga Nacional. Información deportiva que destaca el diario Meridiano. Y con esta portada del diario Meridiano hacemos nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Quédense con nosotros porque en la próxima parte estaremos revisando la prensa regional y por supuesto haremos la ronda con nuestros corresponsales. Antes de ir a la pausa, les dejamos imágenes de la explosión registrada este fin de semana que dañó gravemente el puente que conecta la península de Crimea con la parte continental de Rusia y que dejó por lo menos 2 fallecidos. La explosión desencadenó el incendio de 7 tanques de combustible, según la versión del Comité de Investigación de Rusia y el Comité Nacional de Antiterrorismo.
Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Miranda con la portada del diario Avance. Ellos titulan con el tema Las Tejerías, tienen una gran fotografía. El titular es Muerte y Destrucción. Dice 22 fallecidos. Bueno, esta cifra ya fue actualizada, son 25. Y 52 desaparecidos. Dejó el deslave tras el desbordamiento de 5 quebradas en Las Tejerías, Estado Aragua, informó este domingo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. También con fotografía, atrapadas 12 familias. Un muro perimetral de una vivienda en el sector Potrerito, en Los Alias, se desplomó y dejó inhabilitada la calle Tiuna. En la parte superior, Maduro ordena despliegue de todos los organismos de seguridad por lluvias. Vamos a revisar la portada de la prensa. Ellos titulan lo siguiente: Lara, el segundo estado con más obras inconclusas. Según la ONG Transparencia Venezuela, 32 millones de dólares fueron destinados para culminar 66 obras de envergadura en el área de salud, agua, vialidad y electricidad en todo el estado. Sin embargo, algunas están paralizadas, mientras que en otras ni siquiera iniciaron los trabajos de construcción. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Iniciamos este recorrido en el estado La Guaira con nuestra corresponsal Ami Torres. Buenos días, Ami, adelante. Sí, buenos días. En el estado de La Guaira amanecemos informándoles que familias del eje costero oeste correspondiente a La Salina hacen un llamado a las autoridades regionales y municipales debido a que producto de las últimas lluvias registradas durante el pasado jueves, el paso quedó obstaculizado por gran cantidad de sedimentos, especialmente de barro, lo que impide el libre tránsito por esta zona, que además depende significativamente del turismo. Es importante destacar que en esta zona se han enviado varias maquinarias de la gobernación y de la alcaldía para remover la cantidad de lodo que permanece en el tramo que va desde el Club Oricao hacia Chichiriviche de la Costa, situación que lamentablemente no se terminó y por esta razón se agravó con las recientes lluvias. Hola, buenos días. En el estado de Lara amanecemos informándoles que Rafael Ignacio Montes de Oca, representante del bloque parlamentario de oposición en el estado de Lara, denunció que en las últimas semanas se han incrementado los cortes en el servicio de energía eléctrica y situación que ha dejado consigo pérdidas en diversas comunidades, ya que sus residentes han reportado que se les han dañado electrodomésticos y que no cuentan estos con el dinero para poder reponerlos debido a la situación de hiperinflación que actualmente se vive en el país. Hola, muy buenos días. Desde la zona sur del estado de Anzoátegui les informamos que más de 8.000 habitantes de la ciudad de El Tigre padecen la falta del vital líquido a través de las tuberías de sus viviendas. Ellos indicaron que esto se debe a una avería eléctrica que se origina en el campo de pozos de San Remo. Asimismo señalaron que durante este año han sido varias las fallas que se han registrado en este pozo, por lo que en repetidas ocasiones el servicio ha tenido que ser sectorizado. Hola, buenos días. En el estado Mérida amanecemos informando desde la avenida Cardenal Quintero, que enlaza justamente con la avenida Los Próceres, acá en el municipio Libertador, donde habitantes de esta zona, como también conductores y los trabajadores del servicio de transporte público, denuncian las precarias condiciones en las que se encuentran estas avenidas. Ellos indican que hay una importante cantidad de huecos a lo largo de estas vías y hacen el llamado a las autoridades con competencia para que solventen todos estos inconvenientes cuanto antes y así evitar accidentes de tránsito. Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte estaremos revisando la prensa internacional, el reporte del tiempo y sus mensajes a través de @el_noticiero. Antes de ir a la pausa, vamos a dejarlos con las imágenes del volcán Stromboli, ubicado frente a la costa de Sicilia, en Italia, que volvió a activarse. Este cráter lleva en erupción de forma casi continua desde 1932. Este fenómeno natural estuvo acompañado de un sismo de magnitud 5.1 que sacudió el sureste de Grecia a la 1 de la madrugada de este domingo.
de la cuenta en Twitter, @el_noticiero. Comenzamos con una denuncia que hace la señora María Carolina Barreno. Ella dice: buenos días, la población de Buenavista, en el municipio Falcón del estado Falcón, hay una situación crítica con varios postes que están en peligro de caer y dejar sin servicio a la comunidad. El llamado es a Corpoelec. También está el señor Jesús Tobar, que hace una denuncia, dice: desde Barinas, habitantes del Sexto, La Coromoto, piden el bacheo con urgencia. Por acá el señor Johnny González: buenos días, saludos. Continúan los racionamientos eléctricos de 3 horas en el sector Paraíso, parroquia Chiquinquirá, Maracaibo, circuito Gustavo Navas, CanTV. Calle 79, ahí dan la dirección pues completa. Dicen que tampoco tienen servicio de agua desde hace 23 días. Bueno, agradecemos como siempre los mensajes que ustedes hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Ahora vamos con Carlos Fernández para conocer un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Bueno, evidentemente que nos vamos a centrar en ofrecerles información y sumar algunos otros elementos sobre esta tragedia que se registró este fin de semana en Las Tejerías, en el estado Miranda. Información importante, estamos pendientes. Hay pues un número significativo de personas lamentablemente fallecidas, hay personas desaparecidas, están realizándose las labores de remoción con la participación de autoridades, de protección civil, de las Fuerzas Armadas, también los vecinos y bueno, quienes puedan dar su aporte para tratar de encontrar, ojalá que sea con vida, este número de personas que fueron arrastradas por el lodo, las piedras, los árboles, en fin, en esto que ha sacudido la opinión pública venezolana y desde luego la opinión pública internacional. Habrá otras informaciones, por supuesto, en el desarrollo de esta primera emisión. Ofreceremos detalles sobre un comunicado, esto es el área política, de la plataforma unitaria que anuncia que se aprobó el reglamento para la realización de elecciones primarias, de escoger un candidato unitario frente a lo que será el episodio electoral del año 2024, elección presidencial. Falta escoger a los integrantes de una comisión de notables que van a supervisar y organizar todo el proceso como tal. Aparece ya colocada en un pedestal en el estado de Yaracuy la estatua de María Leonza en un acto formal que presidieron los ministros de la Cultura y de Comunicación e Información. En el tema internacional, bueno, hay varias notas que desarrollaremos en el segmento respectivo. La situación de Ucrania, la explosión el fin de semana del puente sobre Crimea, la acusación de acto terrorista que hizo Putin a este atentado, también el bombardeo como respuesta sobre población civil en Zaporilla. Hay aproximadamente 20 o más personas fallecidas, tristemente también niños y un número también importante de personas heridas. También información sobre el huracán Julia, que azotó fuertemente el norte de Colombia, la isla de San Andrés en el Caribe, también de territorio colombiano y el territorio de Nicaragua. Información deportiva, bueno, están desarrollándose los juegos entre equipos para escoger los comodines en cada una de las divisiones. También información de las ligas europeas en el fútbol. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, y al cerrar siempre tenemos la información del arte y el espectáculo. Al retorno estarán Gaudí Peroso y también Adrián Barros con las informaciones y los detalles. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, señores televidentes, compañeros. Un gusto, como siempre, saludarles a esta hora de la mañana, comenzando la semana. El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una iniciativa que intenta poner freno al problema de la salud mental que impacta seriamente a nuestra sociedad. Con esto hacemos, como siempre, una pausa para publicidad. En minutos venimos con las noticias y sus detalles. Bien, continuamos con las informaciones. El Gobierno Nacional emitió un decreto mediante el cual se declara zona de desastre y catástrofe natural la población de Las Tejerías, municipio Santos Michelena del estado de Aragua, y se declaran 3 días de duelo nacional en solidaridad y condolencias por tan lamentable pérdida de vidas humanas ocasionadas por el desastre natural ocurrido en el municipio Santos Michelena, como acabamos de decir, en el estado Aragua. Y precisamente 25 personas murieron y 52 se encuentran desaparecidas en diferentes sectores de Las Tejerías, zona afectada severamente por el desbordamiento de 5 quebradas.
En medio del dolor y la destrucción total de sus viviendas, los tejerieños suman esfuerzos para encontrar a sus familiares y vecinos desaparecidos. Varias personas desaparecidas, vecinos que ya lo hemos encontrado tapiado, pero en realidad estamos en la búsqueda, no podemos totalizar el total de las pérdidas, pero sí estimamos que sea un aproximado bastante numeroso porque esto es un pueblo. Sí, hay varios fallecidos, todavía hay gente sepultada, todavía tenemos compañeros y vecinos sepultados. Sí. Autoridades informaron que para la tarde del domingo se contabilizaban unos 22 fallecidos y más de 50 desaparecidos. Las pérdidas materiales son incalculables. Yo perdí todo, bueno, los míos, la ropa, cama, todo, ropa, cocina, bombonas, todo lo perdí, todo. Yo quedé sin nada y me regalaron, quedé con esto nada más y esta chula, lo perdí todo. Sin servicio eléctrico y con un tiempo amenazante, otros intentan sacar el lodo que ha dejado el paso de la quebrada por sus viviendas y negocios, mientras autoridades suman esfuerzos por limpiar vías, restablecer servicios, entregar insumos y evacuar a las familias de las zonas de riesgo. Yo tengo 61 años viviendo aquí y primera vez, oíste, primera vez. De hecho, la casa de mi mamá se la llevó hasta atrás, me quedó mi casita, bueno, igualito, tenemos que salir todos de aquí, me imagino, porque... Desde el estado Aragua, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Bien, ante esta tragedia en las tejerías y como hemos dicho al comenzar esta parte del noticiero, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, declaró la localidad como zona de catástrofe. Ahorita atendiendo fundamentalmente un frente de búsqueda de estas personas, estamos atendiendo también a las personas que quedaron sin vivienda o cuyas viviendas fueron afectadas por este gran deslave. Están, bueno, todos los ministros del área, el ministro de Vivienda, de Salud, de Agua, está el vicepresidente de Seguridad, el vicepresidente Social, atendiendo todas las necesidades, el ministro de Alimentación. Tenemos que atender a toda esta comunidad que ha sido afectada. Está muy golpeado, obviamente, por las pérdidas humanas que se ha dado acá. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro va a decretar esta zona una zona de tragedia y ha decretado también 3 días de duelo por las pérdidas de venezolanos y venezolanos muy queridos que hemos tenido en esta zona. Hemos perdido niños, niñas también, todo muy lamentable. Rodríguez indicó también que atenderán y apoyarán a comerciantes y campesinos que perdieron sus establecimientos y cosechas. Dijo que en las próximas horas el sistema de la banca pública llegará al sector para brindar apoyo económico a los afectados. Y las lluvias en las últimas 48 horas en el estado Zulia causaron un apagón general e inundaciones en al menos 5 municipios de esta región del país. Las lluvias han sido constantes en las últimas horas. Las principales ciudades del Zulia colapsaron. Transitar era un peligro. Casas inundadas y daños a residencias a orillas del lago de Maracaibo. Varios palafitos no aguantaron los fuertes vientos. A salir, gente competente, vamos pues a ayudar a la gente, a ayudar al pueblo, que estamos necesitando de ustedes. No vengan para acá puro echarse fotico y no dar respuesta a la comunidad. Después del apagón general a las 3 de la mañana, todos los municipios de la costa occidental quedaron a oscuras. Aunque se restableció el servicio, hubo zonas que sumaron más de 9 horas sin energía. En el sur del lago el problema con las inundaciones ya lleva meses. Mientras no se haga el dragado en los ríos y se fortalezcan los muros que mantienen los cauces en los afluentes, nada cambiará. Si no, seguiremos teniendo los rompimientos de muros, seguiremos teniendo problemas de inundaciones que se tienen que solucionar desde la raíz. Lo que más preocupa del mal tiempo es la fragilidad del sistema eléctrico. En el más reciente apagón general, algunos hospitales y ambulatorios quedaron en penumbras y según experiencias anteriores, esto ya ha causado muertes. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. También las lluvias afectaron seriamente el estado Sucre durante el fin de semana, dejando a varias familias afectadas y damnificadas. La onda tropical sigue causando estragos. Árboles caídos, ríos, quebradas y caños desbordados, calles anegadas, viviendas inundadas y deslaves de cerros fue el efecto ante el paso de este fenómeno natural. Un caso a resaltar es el del sector Valle Verde de Caigüire, parroquia Valentín Valiente de la ciudad de Cumaná, en donde 46 familias están en alto riesgo
y 9 sufrieron pérdida total de sus viviendas y enseres a causa del colapso del Cerro Pan de Azúcar. Estamos fuera de nuestras casas, ya que varios vecinos fueron afectados porque por el derrumbe les afectó las paredes. Otros estamos latentes a que nuevamente el derrumbe siga deslizándose y nos siga afectando. Desde ese día, los órganos competentes de la RAI, Protección Civil y Bomberos nos mandaron a desalojar nuestros hogares ya que no están habitables. Damnificados aseguran que se encuentran durmiendo en las afueras de sus casas, resguardando lo poco que les queda. Niños, ancianos y personas con discapacidad son los más afectados ante esta situación. Hay vecinos que sí perdieron lavadora, perdieron cocina, e incluso, mire, acá ahorita no tenemos ni cocina, no tenemos lavadora, no tenemos agua potable, no tenemos nada. Estamos con la misma ropa, no tenemos dónde bañarnos. ¿Están durmiendo? Estamos durmiendo aquí en la calle, como pueden apreciar, estos son nuestros colchones, los tenemos aquí ahorita resguardados con esto que armamos para protegernos de la luz del sol. Entonces, en las noches ya lo que hacemos es tender nuestros colchones aquí, dormir con nuestros hijos en esta área de acá de la calle. Entes gubernamentales y de protección civil hicieron acto de presencia en el sector, el cual declararon inhabitable, dando orden de desalojo. Sin embargo, las familias afectadas se mantienen en sus alrededores exigiendo ser reubicados, pues hasta ahora no tienen a dónde ir. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Cambiamos de tema. En los últimos días, la demanda de varias especies de pescado ha aumentado en los establecimientos comerciales debido a que su precio es inferior al de la carne de res. Lo primero que debe tomar en cuenta es que todo dependerá dónde realice sus compras. Por ejemplo, el kilo de cojinúa, uno de los más buscados, ronda los 20 bolívares en zonas populares. En algunos supermercados se consiguen a partir de 30 bolívares. Encuestados alegaron que el objetivo es consumir proteína y que les rinda lo más que se pueda. Es más barata, cuando pueda lo compro. ¿Cuál? La cojinúa, ahí también la sardinita y eso, hay opciones, eso es así, precio barato, pero lo otro es imposible. Para como está la situación ahorita, lo poco que gana uno no le alcanza. Otros como el robalito, bagre y lebranche rondan los 25 bolívares por kilo y si hablamos de parguito, cazón o atún, se ubican desde 60 bolívares. Ahora, tome nota si le interesa el precio de la carne de primera, la cual ronda los 55 bolívares por kilo. Según los comerciantes, la lluvia de las últimas semanas ha afectado levemente el precio de la misma. Eso siempre sucede, pero eso es por la época, pues eso es cuestión de días, de semana, pero dentro de una y otra cosa, como ha bajado mucho la demanda también, nosotros tratamos de trabajar con lo mínimo, o sea, algo más justo, justamente para tratar de vender, pues, porque si no, igualito estamos aquí mirando la cara y no se vende nada, pues. Para muchos es muy difícil comprar carne de cualquier tipo, sin embargo, hacen un esfuerzo para adquirir, aunque sea un pollo entero, que su precio se ubica desde los 11 bolívares por kilo. Al mes, y uno tiene que arreglársela con la pensión y con lo que pueda hacer por ahí, pues. ¿Compra una vez al mes las proteínas? Una vez al mes. ¿Qué es lo que más compra? Pollo y hígado, esas cosas así que son más económicas. Y cosas así, pues, proteínas que sean más baratas. Hay cosas que están prohibidas. Para el común, hay cosas que están prohibidas. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la canasta básica en el mes de septiembre se ubicó en $357. Si se compara con este mismo mes, pero del año pasado se incrementó en 23.05% y si se valora con respecto al salario mínimo actual, este solo cubriría un 5% de este monto. Mauricio Cruz, Televen. La malnutrición infantil mantiene en alerta a médicos y especialistas del estado Anzoátegui. Nuestro corresponsal Jesús Albino nos comenta que cada vez son más los niños hipertensos y diabéticos. La causa, el exceso de azúcar y harinas en la dieta. El consumo excesivo de grasas, azúcar y harina procesadas que tienen los venezolanos ha generado que las enfermedades ligadas a la malnutrición se presenten en etapas más tempranas, pues la recuperación del peso de los venezolanos se debería a que su dieta está compuesta en mayor parte de carbohidratos. Niños diabéticos, sin antecedentes, ¿ok? Anteriores en esa parte, están debutando muchos niños con resistencia a la insulina, muchos niños con sobrepeso. Se ha
equiparado o está inclusive pasando los problemas de sobrepeso u obesidad como malnutrición por encima de la desnutrición, que era lo que antes más nos preocupaba. Entonces tenemos que ponernos pilas y hacer hincapié y ayudarnos de estos recursos para lograr entonces que ellos se coman esos vegetales y esas frutas tan odiados cuando van creciendo. Porque algunos chefs han iniciado campañas de loncheras saludables donde enseñan a las madres a diversificar los ingredientes de las comidas a bajo costo. De incluir los vegetales en las harinas, sobre todo las harinas procesadas, para que de esta manera los riñones del bebé puedan funcionar mejor, o del niño en este caso. Entonces tratamos como de disfrazar la comida, sobre todo la lonchera, con figuritas, formas, colores, texturas, sabores. Cuando vaya a su mercado de confianza o al sitio donde regularmente compra frutas y verduras, pregunte cuáles son las de estación, pues estas por lo general son más económicas y lo pueden ayudar a rendir su presupuesto. La integración de frutas, verduras y tubérculos a las harinas, por ejemplo, sería una opción para mejorar la nutrición y dejar de comer solo para satisfacer el hambre. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Son pocas las opciones económicas que tienen los caraqueños para entretenerse en la capital. Aseguran que en el mejor de los casos pueden salir a recrearse una vez al mes. El bajo poder adquisitivo limita las opciones de entretenimiento de muchos caraqueños. Salidas como el cine, comer en la calle, una obra de teatro son mínimo $20, lo que sería 165 bolívares por persona. Es por ello que los parques, plazas e incluso playas, llevando su propia comida, son los lugares más asequibles para frecuentar. Deporte, ciclismo, practico ciclismo de montaña y básicamente eso. ¿En dónde lo suele hacer? En los cerros donde estoy en Valencia. ¿Cuánto tiene que invertir para ello? Sí, más o menos porque el deporte es algo caro, pues es algo costoso. Cuando tengo real me voy para la playa, cuando tengo mi playita. ¿Y eso es acá cuánto más o menos? Cada 15 días. Y en los rojos rojitos de paso, porque no tengo para agarrar una camioneta para pagar $2 y $3. Café con las amigas también. ¿Es lo único que queda aquí? Sí. ¿No hay manera de distraerse? ¿No hay muchas actividades de distracción aquí en Caracas? No, sí hay muchas. Lo que pasa es que el poder adquisitivo nos limita. Trabajar, también ir al cine, salir con mis compañeros de trabajo. ¿Acá cuánto más o menos suele salir? 2 veces a la semana en mis días libres. 2 veces a la semana. ¿Y cuánto tienes que gastar más o menos? Un aproximadamente $50. No, yo no salgo mucho. No, tengo una hija y muy poco salgo. Por ejemplo, para tu hija, ¿cómo la distraes o qué espacios acá hay para que ella pueda recrearse? Los parques, con una hija hay que salir como mínimo como $50, que si a salir a comer, los helados. ¿Y el sueldo no la da para eso, no? No, para nada. O sea, una salida mensual y si acaso. Además del insuficiente salario, el tiempo disponible es poco para el disfrute. Muchos aprovechan el día para abastecer su vehículo de gasolina, buscar ofertas en cuanto a la comida y otros aprovechan para descansar luego de arduos días de trabajo. Manuel da Silva, Televen. La presidenta de la Fundación Mujeres por la Vida, Fanny Márquez, alerta sobre la violencia de género y que en muchos casos las mujeres no reconocen el perfil violento del agresor. Siguen habiendo casos, siguen habiendo mujeres que permiten esta situación y la permiten tal vez por desconocimiento de la ley, desconocimiento de que pueden ser protegidas, desconocimiento de que pueden salir de esa situación con su propia voluntad. La representante del programa animó a las mujeres a denunciar en las instituciones públicas que atienden estos casos. El Ministerio Público, en la Unidad de Protección a la Víctima, que está en la avenida Urdaneta, allí la mujer puede denunciar que ha sido víctima de violencia. También puede acudir a cualquier órgano policial más cercano, es decir, el CICPC, puede ir a la policía y denunciar y ellos se van a encargar de tramitar esa denuncia hacia la Fiscalía.
La doctora Márquez señaló que han comenzado a dictar charlas sobre violencia de género a niñas y adolescentes para que puedan reconocer las conductas violentas a temprana edad. Estas declaraciones fueron emitidas en el programa Diálogo Con, conducido por Carlos Croes. El noticiero Televen manifiesta disculpas a la distinguida audiencia y en especial al representante legal, clientela y aliados comerciales de la marca Bulco mediante el siguiente comunicado de fe de fallo por el error involuntario al utilizar la imagen de la marca Bulco en el contexto informativo de la proliferación de repuestos falsos en el mercado venezolano dentro del marco de la entrevista realizada al presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos al cierre en la primera emisión del noticiero Televen del pasado 23 de septiembre de 2022. Con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, más información de interés para usted. Ya venimos. El presidente Nicolás Maduro no descartó un adelanto de elecciones en el país. Héctor Rodríguez me dice, elecciones 2024 o antes. Lo cierto es que nosotros estamos preparados para cuando haya elecciones salir a una gran victoria. Cuando sea, donde sea y como sea. Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo también quiero. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la juramentación de los jefes de calle, comunidad y VC del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado La Guaira. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 14 casos de COVID-19, todos por transmisión comunitaria. Caracas es la ciudad con mayor número de contagios, con 7. Le sigue Mérida con 4 y Yaracuy con 1. Con esta nueva actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 544.964 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 563 se encuentran aún activos. En esta última jornada no se registraron decesos, por lo que la cifra se mantiene en 5.818. Así lo informó la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez. El Gobierno Nacional y la Organización Panamericana de la Salud establecieron una hoja de ruta para mejorar el sistema regulador de medicamentos de acuerdo a las leyes vigentes en el país. La consultora del organismo, Ileana Fleites, indicó que esta acción es ejecutada mediante una herramienta de evaluación de la Organización Mundial de la Salud que tiene como objetivo otorgar la acreditación que avala la calidad, la seguridad y la eficacia de las medicinas. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela alerta que el cáncer de mama es el que más afecta a las mujeres de nuestro país y que solo el 50% de los equipos de radiología en el ámbito nacional están operativos. Según los estudios que se hizo entre la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, se ha determinado que aproximadamente para este año estamos hablando de aproximadamente 7.500 casos nuevos de cáncer de mama, con una mortalidad que supera los 3.400, 3.300 casos. La sociedad, junto a la coordinación de entes públicos, privados y ONG, buscan disminuir la tasa de mortalidad a través de intervenciones quirúrgicas, diagnósticos precoz y formación médica. Estas declaraciones fueron ofrecidas con motivo a la conmemoración del mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y el pasado fin de semana, la diócesis de Petare celebró un año más de Nuestra Señora del Rosario. Esta festividad se remonta al año 1571, cuando el ejército musulmán intentó invadir el occidente cristiano. Dice la historia que a través del rezo del Rosario, el pueblo cristiano obtuvo la victoria. Y el Papa San Pío V, en ese año de 1571, instituyó esta fiesta en recuerdo de la victoria lograda a través del rezo del Rosario y le puso el día de Nuestra Señora del Rosario de la Victoria. La parroquia celebró este día desde muy temprano, con misas y actividades para los feligreses, quienes aprovecharon para hacer sus peticiones. Primero que nada, el cese de la guerra, la paz para el mundo entero, la paz para Venezuela, que haya paz en los hogares, porque si en los hogares hay paz,
el país surge. Que sigamos adelante, que confiemos de que todo va a salir bien, que nosotros vamos a salir adelante, porque nosotros somos venezolanos. Pero no solo fueron deseos en colectivos, también hay quienes hicieron sus peticiones personales. Por la salud de mis hijos, porque mi hijo está en Perú y tiene una laringitis crónica y allá es muy frío. Yo le pido a la Virgen por eso y le pido también por mi hija, que ya sufre unos dolores de vientre muy fuertes. Esta es la primera fiesta patronal de la Catedral Diocesana de Petare. Recordemos que en enero el templo fue elevado a catedral por el Papa Francisco al crear la diócesis de Petare, desprendiéndola de Caracas. Harley Monseguilemán, Televen. La Organización de Naciones Unidas acordó extender 2 años más el trabajo de la misión que investiga y documenta presuntas violaciones de los derechos humanos aquí en nuestro país. El proyecto de resolución contó con 19 votos a favor, 23 abstenciones y 5 votos en contra. El Gobierno Nacional rechaza la decisión por considerarla una injerencia en asuntos internos y adelanta que no prestará colaboración a la misión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aquí en nuestro país. El Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Distrito Capital, denunció 38 casos de agresiones al gremio periodístico entre los meses de agosto y septiembre. En el informe se enumeran 20 cierres de emisoras de radio, 4 impedimentos de cobertura, 12 intimidaciones y 2 hostigamientos. Para Edgar Cárdenas, secretario general del CNP en Caracas, estas acciones responden a una estrategia que busca cerrar espacios de comunicaciones a la prensa libre. Nos centramos en el estado de Nueva Esparta. En la isla de Margarita, 700 docentes jubilados exigen en la Oficina Nacional de Presupuesto asignar recursos a la gobernación insular para el pago de sus prestaciones sociales. Una representación de los afectados acudió a la sede del Consejo Legislativo de la entidad a consignar un documento ante los diputados regionales, donde además de solicitar la mediación ante la ONAPRE, se les respete los derechos y sus beneficios laborales. Bueno, el petitorio es inmediatamente como lo establece la ley, la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo. A los 5 días de haber sido jubilada, nosotros tenemos que se nos haga el pago inmediato de nuestras prestaciones sociales. Desde el 29 de marzo para acá no tenemos conocimiento de dónde está nuestro justo pago. Que no queremos crear conflicto, es para que se aclare y este canal sea un canal de verdad, de conversación, y para que nosotros tramitemos esta solución a este tipo de problemáticas con todos estos docentes que en verdad estamos totalmente dejados. Los docentes destacaron que no existe ánimo de entrar en conflictos con el Ejecutivo Regional y piden al gobernador que se pronuncie y solicite las asignaciones para el pago específicamente a los jubilados del 29 de marzo de 2022. Se espera que esta audiencia con la Comisión de Educación del CLECNE sirva de canal de mediación con la ONAPRE, organismo responsable de dar respuesta al pago de las prestaciones sociales de estos 700 docentes jubilados. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Y con una espectacular nevada, Mérida celebró su aniversario número 464. Las autoridades informaron que desean impulsar a la región como un destino turístico de referencia internacional, además de trabajar en las mejoras de la infraestructura. La ciudad fue fundada en el año 1558 por Juan Rodríguez Suárez, quien le dio el nombre de Santiago de los Caballeros de Mérida, en alusión a Mérida de Extremadura de España, su ciudad natal. Hoy, las autoridades señalan que trabajan en embellecerla. ¿Qué mejor regalo? En primer lugar, que esta bendición de Dios con una hermosa nevada que hoy brinda a toda la ciudad de Mérida, pero que además también, hay que decirlo, toda una serie de actividades que hemos desarrollado desde el día lunes. Qué bonito es que hoy, 464 aniversario de Mérida, podamos decir que están todos los poderes integrados en nuestra ciudad. Unidad de la Iglesia, unidad de la Universidad de los Andes, unidad del Poder Público Municipal. Todos trabajando de manera conjunta para que Mérida siga levantándose.
Una misa se realizó en la Basílica Menor Inmaculada Concepción Catedral de Mérida, donde dieron gracias por un nuevo aniversario. Precisamente en mi reflexión hablé de la necesidad imperante de recuperar a Mérida, no solamente en el aspecto material ni en su estructura, sino en los valores morales, espirituales y en todo lo que hemos venido viviendo siempre desde nuestra familia. Los merideños se manifestaron que no cambiarían la ciudad por otro lugar. Bueno, Mérida pues es mágica, histórica, porque fue de las provincias que declararon precisamente a nuestro libertador como lo que fue. Mientras que los operadores de turismo siguen apostando por tener una ciudad más atractiva. Es un recomenzar, es un replantearnos las estrategias de mercadeo y conseguir la productividad, el crecimiento y el desarrollo de cada una de las personas y las instituciones. Los indios Timotocuica, Toronto y Timote, Mucurubaes y Escahueque, en la región del norte. Las autoridades se manifestaron que trabajan en tener una mejor ciudad mientras que sus habitantes reclaman por mejoras en los servicios públicos. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Nicaragua, donde el huracán Julia se ha degradado a tormenta tropical tras tocar tierra, causando leves daños en la nación. Las autoridades señalan que Julia desprendió árboles y techos de viviendas, además dejó sin energía eléctrica varias zonas costeras del país. Indicaron que el paso de este fenómeno natural también causó inundaciones en distintos sectores de la nación. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales. En Italia, el volcán Stromboli, ubicado en la costa de Sicilia, entró en erupción este domingo. Las autoridades han activado la alerta naranja en la zona. Durante la noche se produjo un pequeño derrumbe de la zona del cráter del volcán, lo que provocó la formación de más flujos piroclásticos que terminaron en el mar, dejando imágenes únicas. Por su parte, el alcalde de Lipari, Ricardo Gullo, invitó a los ciudadanos a quedarse en casa, pero aseguró que mientras la lava siga su curso natural no debería haber peligro. También indicó que la situación será evaluada durante este lunes. Nos ocupamos ahora de Estados Unidos. En Nueva York se declaró estado de emergencia para responder al flujo migratorio y demandas de asilo. El alcalde de la ciudad aseguró que espera destinar al menos $1.000 millones este año para ayudar a los migrantes y pidió apoyo urgente al gobierno federal y estatal, debido a que su sistema de albergues está al límite. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, es sujeto de una investigación interna por supuestamente mantener una relación íntima con una mujer del organismo. Durante el proceso se evaluará si se están violando las reglas éticas de la institución. Una fuerte explosión en el puente que conecta a Rusia con la península de Crimea dejó 2 personas muertas este fin de semana, según informan investigadores rusos. También indicaron que las víctimas viajaban en un automóvil cerca del lugar donde un camión explotó. El incendio que se desató en el puente de Kerch, que cuenta con una sección ferroviaria y otra que funciona como autopista, causó serios daños. Las imágenes muestran un tren en llamas y a su lado un tramo de la carretera que colapsa y cae en el mar. Ante esta situación, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha amenazado este lunes con una dura escalada contra Ucrania si continúa con sus actos que considera terroristas. Y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció por primera vez un mandato de relator especial para monitorear por un año la represión de opositores en Rusia. La propuesta obtuvo 17 votos a favor, 24 abstenciones y 6 votos en contra, entre ellos los de China, Cuba y Venezuela. La adopción de la resolución se produjo poco después de que una organización no gubernamental rusa, un activista bielorruso encarcelado y el Centro por las Libertades Civiles de Ucrania fuesen distinguidos con el Premio Nobel de la Paz.
La selección venezolana de béisbol ya conoce los rivales con los que se enfrentará en el Mundial Sub-23 que se realiza en Taipei, en Taiwán. Los criollos comenzarán sus encuentros contra Sudáfrica el 14 de octubre a las 12 de la noche. El segundo será el 15 ante Japón a las 2:30 de la mañana y ese mismo día a las 10 de la noche se medirán con la selección de Colombia. El 16 será el cuarto juego contra Alemania a las 10 de la noche y el último en la fase de grupos será el 18 ante el local a las 7 de la noche. Y el exjugador de baloncesto Greivis Vázquez ingresó al Salón de la Fama de la Universidad de Maryland, lugar donde su participación fue una de las más destacadas. Vázquez terminó su carrera siendo el primero de todos los tiempos en la institución, con 4.569 minutos jugados. Además, es el tercer jugador en la historia en alcanzar los 2.100 puntos y el segundo en rebasar las 700 asistencias. El venezolano manifestó que este reconocimiento representa un privilegio para él y su país. Momento de un nuevo corte para publicidad de Noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Jorge Roy, expresidente de Fedecámaras. Ya venimos. Bien, vamos a conversar con Jorge Roy, expresidente de Fedecámaras. Tiempo que no te veíamos, Jorge. Gracias por compartir nuevamente con nosotros. Y bueno, si nos ponemos a hacer retrospectiva, hay una agenda de trabajo muy grande y muy larga, ¿no? Pero me gustaría de repente comenzar como recién estuvo la representación de la Organización Internacional del Trabajo acá, se reunió con el gobierno, con el factor empresarial, con los sectores sindicales, en fin. Pudiéramos hablar de eso, pero hay otros temas también en el horizonte, bueno, que son importantes, en este caso, abordarlos y, bueno, incidir en algunos puntos en ese sentido. Pero comencemos con esto y, bueno, bienvenido. No, a ti, esta es mi casa. La verdad que siempre le he tenido un agradecimiento a Televen a lo largo de mi carrera política, de mi carrera gremial. Siempre me he sentido aquí bien tratado y contigo unos cuantos años que no hacíamos una entrevista. Así que estamos los dos un poquito más viejos. Mira, la verdad es que la visita a la OIT aquí es un hito importante, Carlos, porque este país, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no ha tenido unas circunstancias de diálogo social adecuado. El primer diálogo social fue en el 58, después el Pacto Punto Fijo. Menez, ¿tú de cuándo estamos hablando? Y después pasamos al 97. Durante estos años no hubo diálogo tripartito. En el 97 se logró los avances de la Ley del Trabajo. Y desde el 97 hasta abril de este año no habíamos tenido un encuentro tripartito. Un poco Chávez, ¿te acuerdas que lo había satanizado con la trimardita? Sí. Y los errores que se cometieron, que hay que reconocerlo por parte de Fedecámaras y la CTV. Y entonces ahora volvemos a sentarnos en una mesa, lo cual de por sí ya eso es una gran ventaja, que esté sentado en la mesa. Que eso dé resultado o no, bueno, dependerá del proceso de discusión. Tuvimos una primera reunión en abril, la segunda la acabamos de tener, como bien señalas, la semana pasada. Ahora, ¿qué surge de esta última reunión? ¿Cuál fue la conducta, la posición del gobierno? El sector sindical tenía algunas diferencias, incluso algunos otros dijeron que no se les había convocado, en fin, ¿qué ocurrió allí? Bueno, y el sector empresarial, en definitiva, ¿qué piensa de este reacomodo y de esta, bueno, propuesta de seguir conversando a tres? Sí. Bueno, nosotros estamos muy contentos, porque primero el caso que yo llevo justamente en la OIT en Ginebra es para esto. O sea, lo que los países promueven es que haya diálogo social. El diálogo social está demostrado que te ayuda a la democracia, que te ayuda a resolver los problemas que tienes laborales en un país. Entonces, que estemos sentados, yo lo celebro. Además, llevo 8 años con este caso y para mí es un reconocimiento hacia Fedecámaras grandísimo. Por fin logramos que se sentara un gobierno. ¿Qué discutimos en estas semanas pasadas? Bueno, avanzamos varias cosas. La gente en pocas se ha dado cuenta que, por ejemplo, no ha habido más aumentos salariales, lo cual no es una buena noticia, que no haya aumentos salariales. La buena noticia es que no haya aumentos salariales inconsultos, porque antes se hacían los aumentos salariales el 1 de mayo, o el presidente Maduro estaba en un acto y se le ocurrió aumentar el salario. Ahora hay una mesa técnica que se encarga de ver cómo son los salarios, cuáles son los salarios que puede pagar el gobierno, los que puede pagar el sector privado, y eso me parece que es un avance importante porque ya no están ocurriendo esos aumentos introspectivos. Pero muy serio todo esto, ¿no? Me imagino. Sí, se ha sostenido, el gobierno se compromete que... Totalmente, y tengo que reconocerle al nuevo ministro, Francisco Torrealba. Primero le tengo mucho agradecimiento al anterior
superior a Rivero que hizo que estos diálogos ocurrieran. Pero Francisco Torrealba es una persona, primero, cercana a Maduro. O sea que lo que se habla en esa mesa va a llegar al alto gobierno. Y después conoce muy bien el tema laboral. Entonces, la verdad es que hasta ahora tengo que reconocértelo, que ha habido muchísima seriedad en la mesa, lo que se está acordando. Recuerda que tenemos a la OIT también de testigo. claro. O sea que no es ni siquiera que es que tú me vas a engañar otra vez. Tengo a la OIT sentada, vino una comisión de altísimo nivel de 9 personas que están pendientes de que estas discusiones avancen en el sentido correcto. Y el sector sindical, Jorge, que ahí había posiciones encontradas, en El sector fin. sindical tiene mucho más problemas que Fedecámara, porque nadie duda que Fedecámara es la organización más representativa del movimiento empresarial, pero cuando te vas al sector sindical ya empieza quién es el más representativo. Está Will Rangel, que dice que es el más representativo porque tiene su sindicato, pero no es independiente. Para la OIT tienes que tener 2 cualidades, que sea representativo y que sea independiente. No puede ser un sindicato que sea representativo, pero sea a favor del gobierno o patronal. Entonces está después, hay la CTV, que todos tienen... Pero está la CGT, la CGT, CODESA, Únete. Entonces, entre ellos mismos no se ponen muy de acuerdo y eso les quita mucha fortaleza. Dios mediante que ahora que aprobamos también en abril que va a haber un proceso donde se pueden hacer elecciones, se refresquen estas caras de estas organizaciones sindicales. Eso que se van a hacer elecciones en el mundo sindical después de tantísimos años, ¿no? Importantísimo que tuvieran una buena central única, fuerte y que tuvieran, bueno, un poco lo que le está pasando a este país, que mientras tú vayas por tu lado no vas a tener la fortaleza de argumento que si vas junto, ¿no? Ahora, el gobierno está colocando en esa mesa de trabajo, mesa de discusión, Jorge, todos los puntos, en fin, o ellos tienen alguna reticencia o algunos prejuicios que en el pasado evidentemente existieron. Hay prejuicios y hay, por ejemplo, la ley del trabajo, una ley atávica, o sea, la discutió Chávez, la fundó Chávez, no se tocó una coma, lo cual dificulta mucho el proceso. Pero también hay flexibilidad que si bien entiendes que hay una ley que es muy restrictiva, que no está ayudando ni a los trabajadores, ni al gobierno, ni a los empleadores, fue una ley que si te acuerdas no fue discutida, fue entre gallos de medianoche, que recibieron 18.000 propuestas que nadie vio. Lo cierto es que esa ley nos tenemos que adecuar, pero la emergencia laboral que tenemos hoy, Carlos, amerita que tú busques caminos alternativos a los cuales creo que el gobierno está dispuesto a escuchar. ¿Camino alternativo qué significa? Que me dejes pagar mejores salarios sin que eso tenga un impacto en las prestaciones sociales durante un tiempo prudencial, cosa que ya ocurrió donde Lucinchi. Entonces tenemos que ser un poco más imaginativos para que dentro de la ley mejoremos las condiciones de vida del trabajador. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, Jorge, a nivel de administración pública tienen un problema con estas decisiones que se toman en el Ministerio de Planificación, que luego son canalizadas a través de la Oficina Nacional de Presupuesto, la ONAPRE, y ese conflicto que es que se generó en el sector salud, en el sector educación, ¿cómo hacer allí? Bueno, y esto también ahora recién, que comenzó el día 5 de octubre, el gobierno a pagar, pero en 4 partes, las utilidades de fin de año. Eso genera contradicciones y malestar, evidentemente. Tiene mucha razón y nadie duda que la situación económica del gobierno, bueno, tiene problemas tanto así que bueno, que lo de la UNAPRE fue un error grandísimo que están tratando de recoger. Además, el Tribunal Supremo de Justicia diciendo que eso no existía. Lo de las 4 partes tiene una lectura buena y una mala. La mala noticia es que no es que pagues en 4 partes, es que estás pagando muy poco. O sea, $70 en 4 partes no es nada. Pero lo de las 4 partes tiene una lógica, Carlos, porque si tú pagaras todo de una vez, claro, si sacas todo de una vez, entonces la gente empieza a demandar más dólares, no tienes dólares suficientes, se vuelve a disparar el dólar como el mes pasado de 6 a 9, que fue lo que ocurrió cuando pagaron el bono. Entonces, tiene una cierta lógica económica, pero evidentemente que el monto es muy pequeño y a nadie le va a hacer feliz cobrar después de 4 partes apenas $70. Bueno, evidentemente, no en ese sentido. Ahora, esto que tú destacas y ponderas, Jorge, lo bueno sería que esto se mantuviera en el tiempo, no hay ningún factor que pueda perturbar en el camino de todo ello. Ustedes perciben que esto va a mantenerse, que va a continuar. Tú sabes que yo creo que un poco la diatriba con el sector empresarial ha bajado. Sí, bueno, es evidente. ¿Tú te acuerdas de la época que viví y que tú viviste conmigo cuando me tocó a mí ser presidente de Fedecámara? Es otra relación. Ahorita tenemos una comunicación permanente, directa, y la verdad es que ellos han perdido que el enemigo de ellos es el sector privado. Por lo menos ya no lo aparentan, no nos persiguen a empresarios, no están metiendo presos a empresarios. Algunos sindicalistas sí los han detenido, ellos dicen que están al margen de la ley, ahí tienen otra historia. Pero con nosotros creo que se están buscando alianzas importantes y tan es así que lo que está ocurriendo en Venezuela ahora, lo poco que está mejorando es gracias al sector privado.
Entonces creo que le tienen más respeto al sector privado, los necesitan o no necesitan, no es por convicción, sino por necesidad que lo están haciendo. Y yo sí creo que estas mesas van a continuar, sobre todo porque tienes a la OIT vigilante en el proceso. Ahora, eso me da pie lo último que dijiste, porque lo he conversado también con otros dirigentes empresariales, si no será parte simplemente de una estrategia, de una situación episódica o coyuntural. Los necesito en este momento, pero después, como en el pasado ocurrió, les doy la patada histórica. Eso es un riesgo que uno corre, pero la verdad es que tanto los discursos como la actuación económica que está teniendo el gobierno es muy ajustada Es que a si una el sector política privado sana. no pueden reanimar la economía. No puedes, Eso es indubitable. Entonces, si cometes el error de volver a atacar, a expropiar fincas, a quitarle las propiedades, bueno, vas a cometer los mismos errores que ya sabes que cometiste. Más bien los discursos ahora son impactantes desde el punto de vista, no han impreso moneda, están en plenas elecciones, el año pasado no hicieron dinero en orgánico, tienen cierta disciplina fiscal que no es para tirar cohetes, pero que se están portando un poco mejor. Bueno, vamos a hacer una pausa, Jorge, y vamos a retornar enseguida. Total, ellos son el poder, tienen el control, tienen la rectoría, por decirlo de esta forma. Absolutamente. Bueno, una pausa, amigos. Retornaremos enseguida para seguir conversando con Jorge Roy. Continuamos conversando con Jorge Roy, expresidente de Fedecámaras. Bueno, bien interesante lo que hablábamos, ¿no? La conducta, la postura, y decíamos, bueno, no será coyuntural, ojalá que no. Ahora bien, faltan muchas cosas en el camino que corregir. Y hay que darle un poco de mayor apertura, hay que ser mucho más flexibles con el sector privado, porque si no es simplemente tibiezas. Son, como suele decirse, algunos paños que se colocan, una colcha de retazos, pero se necesita coherencia, ¿no? Sí, lo que tú estás planteando aquí, no hay una política comunicada transparente. Lo que hay es como va viniendo, vamos yendo. O sea, y todos los días tomas decisiones al respecto. Mucho más claro sería que tú tuvieras certidumbre en el largo plazo de lo que va a ser una política pública. Es verdad que me vas a dejar exportar, bueno, ¿cuáles son los aranceles? Pero aquí todos los días como que deciden, alguien llega y dice, bueno, hoy, sí, vale, hoy pagamos los salarios, hoy no aumentamos, mañana el aumento de la gasolina o de la luz. Entonces, no hay una política económica y eso es lo que no permite planificar y sobre todo que vengan inversiones afuera, que el clave central. Y tenemos que tocar el tema obligatoriamente, Carlos, el de las sanciones que nos están haciendo daño a los venezolanos. Ya no lograron lo que querían, que era sustituir un gobierno. Las sanciones nunca fueron para eso, las sanciones eran para obligar a negociar. Ojalá que negocien por el bien de los venezolanos. En apariencia habría comenzado un proceso, ¿no? Ya comenzó un proceso. Biden, bueno, hubo el intercambio de intercambio de detenidos. prisioneros. Sí, y luego ahora Biden dice, bueno, tienen que hacer mucho, dijo en días recientes, ¿no? Hay que hacer mucho todavía y está la expectativa de que se reanuden las conversaciones entre la plataforma unitaria y también el gobierno y todo eso, ¿no? Pero que sea algo serio, es lo que dice Estados Unidos. Bueno, y lo de la cita electoral de 2024, transparente, justa, todo eso está ahí de por medio, ¿no? Eso es, lo que no creo es que nos debamos sentar a esperar al 2024. Claro. 2024 puede ser un año importante para Venezuela, desde el punto de para que cada quien vote porque mejor le parezca, pero podemos empezar a restituir esos canales democráticos, empezar a crear los equilibrios de poderes, porque no nos olvidemos, Carlos, que en el 2025 viene gobernaciones, alcaldías y parlamento. Entonces no es solo el 2024. Hay que preparar esto para que realmente el gobierno también permita unas condiciones libres para una más competitivas. ¿Y tú a cambio qué le estás dando? Que liberen las sanciones, que empecemos a tener... Es posible que sea gradual, Jorge, ¿no? Totalmente, eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Lo que más está más preocupado al enviar gobierno... algunas señales, por ejemplo, que se me ocurre, reanudar los vuelos directos, comerciales, pudiera ser una buena señal. Pero el gobierno está más empeñado en que las primeras señales sean para ayuda humanitaria. Sabes que tenemos varios fondos atrapados internacionalmente, Fondo Monetario Internacional. Y es posible que ocurra, ¿no? Bueno, es que ¿cómo tú te niegas? ¿Cómo se niega el gobierno interino, o como se quiera llamar, a decir, no, el dinero para Venezuela no lo quiero? Entonces, lo primero que tiene que pasar por una negociación es que realmente haya una ayuda humanitaria que está pendiente por venir a Venezuela porque no tenemos acuerdo entre los Sí, hay que liberar esos fondos políticos. tal vez, y además está otro tema también que toca directamente a los Estados Unidos, como es el tema de Citgo. Absolutamente. Ese es otro problema allí que se maneja a través de la orientación del Departamento del Tesoro. ¿Cómo hacer ahí en ese sentido? Pues tenemos una agenda muy compleja que depende tanto de Estados Unidos como también del sector del gobierno. La oposición hasta ahora parece que estuviera paralizada, que no estuviera en el medio, pero la oposición tiene un papel que jugar muy importante. Y yo creo que reanudar México puede ser el primer impacto de, primero, condiciones humanitarias, después condiciones electorales,
que haga unas primarias o el método que decida la oposición para escoger su mejor figura y que vayamos en el 2024 avanzando un poco a la recuperación democrática de este país. Esto es lo que le conviene a todo el mundo. Lo de las sanciones, Carlos, es un tema que está haciendo muchísimo daño a los empresarios venezolanos. Hoy en día, bueno, tú no puedes abrir una cuenta corriente, no puedes mandar dinero de un cuento para otro, no permites inversiones aquí porque con las sanciones nadie va a venir. Entonces tenemos que llegar a pensar que necesitamos otra estrategia para que el país empiece a desarrollar. Ahora, se abre por allí recién una alternativa. Bueno, fue una publicación de Wall Street Journal, que por lo general es un medio que está muy bien informado. En apariencia habrá de parte del gobierno de los Estados Unidos mayor elasticidad, por ejemplo, en la inversión petrolera, permitirá a Chevron, dicen, bombear petróleo, sacar petróleo nuevamente y exportar con limitaciones. Eso es otra buena señal. Yo creo que Chevron va a venir. Yo creo que Chevron va a venir, no te puedo decir que sea la próxima semana, pero estoy convencido que Chevron va a sacar petróleo. Su decisión ahora ya no depende tanto. Recordemos que hay una situación política en los Estados Unidos muy compleja. El mes que viene... Bueno, están las elecciones. Eso, las elecciones, las legislativas. Entonces cualquier decisión de Biden en estos momentos que le mueva un poco el voto de Florida, tal, hay que tomársela con cuidado. Pero no tengo yo tengo la absoluta seguridad. Estados Unidos es un país súper pragmático. A él le interesa que Chevron empiece a producir petróleo, les dé petróleo a ellos, tengan ya una presencia mucho más en Venezuela, porque si no hace petróleo lo van a sacar los chinos o los iraníes o cualquier otro que no sean ellos. Entonces tengo la esperanza de que Chevron, y eso cambia un poquito el juego económico de este país. Ahora, ya un poco en el plano de las conjeturas, simplemente ya visualizando un poco futuro, supongamos que cambia, digamos, dentro de Estados Unidos, no por las legislativas que de lo suyo van a tener una enorme importancia, sino que posteriormente ganen los republicanos la presidencia. Y después de lo que dijo Trump recientemente, que empezó a criticar las sanciones, la elasticidad, y que él reforzaría las sanciones si acaso es el candidato. En fin, y el que le pueda sustituir Ron DeSantis, que dicen que es un competidor, anda en la misma línea. Entonces lo que se avanzó, como que puede ir para atrás. No hay buena noticia. Lo malo es que estemos dependiendo tanto de eso. Lo malo es que Venezuela tenga que depender de una agenda internacional, y estamos en el medio no solo de los Estados Unidos, de Rusia, de Cuba. Entonces somos una especie de marioneta, de comodín de todos, y eso es una tragedia. Ojalá que los venezolanos tuviéramos la capacidad de resolver nuestros propios problemas sin la indiferencia de que ninguno de nuestros partidos, pero no lo hemos logrado. Bueno, muy bien, Jorge, muchas gracias. Gracias la invitación por una próxima oportunidad. No te alejes tanto del camino. Y vernos fuera del programa también, que tenemos una amistad de muchos años, así que así es, Jorge. Gracias. Una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Buenos días tengan todos, feliz inicio de semana, bienvenidos a Lo Actual, yo soy Maite García y durante estos minutos vamos a hacer un recorrido por las noticias del entretenimiento para así actualizarlos. Su interacción a través de las redes sociales para nosotros es importantísima, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram y también mi cuenta @MaiteGarcíaG, siempre por allí estoy esperando sus mensajes. Hoy Caracas está un poco nublada, así que vamos a comenzar con un cafecito bien caliente si usted lo tiene en mano para dar inicio de una vez a las noticias de arte y espectáculo, contándoles que Jared Leto interpretará a Karl Lagerfeld en un tiempo. En Lo Actual les traeremos la información de primera mano. Otro cantante que se convirtió en noticia fue Don Omar porque reveló los problemas que tuvo con Daddy Yankee. Al hablar de reggaetón, dos nombres que no pueden faltar son los de estos máximos exponentes y aunque los dos revolucionaron el género, la relación entre ambos no es muy buena. En el año 2015 decidieron realizar una gira llamada The Kingdom Tour, pero desafortunadamente no todo salió como esperaban y los fans se quedaron con las ganas. En entrevista con el productor panameño El Chombo, Don Omar dio su versión sobre lo que ocurrió y por qué se separaron de tan lucrativa gira. Y decía, lo que yo no quería era hacer una última gira de Don Omar y retirarme e irme para mi casa. Luego de muchas conversaciones, hablamos con Yankee, pues accedo a soltar mi plan y comenzar a colaborar en este nuevo que podía ser muy grande, así expresó. Desde un inicio, Don Omar no estaba tan contento, pero aceptó sumarse al proyecto. Pero luego de la primera presentación notaron que algo no salió bien. Don Omar destacó que dejó pasar el mal trago y decidió ofrecer un segundo concierto. Pero luego de pues que se canceló el resto de las presentaciones. De nuestros favoritos sin duda alguna, pero así, mi gente actual, nosotros finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en Lo Actual. Recuerden interactuar a través de las redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv y mi cuenta personal @MaiteGarcíaG. Sigan en sintonía de Televen y ahora los dejo con mis compañeros del noticiero y ya me integro.
Bueno, antes de concluir, vamos a presentar un comunicado a propósito de la situación de las tejerías. Un decreto mediante el cual se declara zona de desastre y catástrofe natural la población de las tejerías, municipio Santos Michelena del estado Aragua, y se declaran 3 días de duelo nacional. Solidaridad y condolencias por tan lamentables pérdidas humanas ocasionadas por el desastre y catástrofe natural ocurrida en las tejerías. Municipio Michelena, Santos Michelena del estado Aragua. Bueno, ahora sí, la despedida. Entonces vamos a dejarles nuestras cuentas en redes sociales, Twitter, @el_noticiero, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Televen TV en Twitter y YouTube, con todo sobre nuestra programación. No olviden nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y por otro lado, recuerden mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional.